Hola, mi nombre es Andrés Montanaro. Hace 20 años que trabajo como preparador físico y me especializo en hockey sobre césped. Este es un video donde vamos a hablar de distintos tips para la preparación física, especialmente de hockey, pero que puede servir para otras disciplinas. Hoy vamos a hablar de qué es el yo-yo test, qué tipos de yo-yo test existen, para qué sirve, cómo lo podemos aprovechar para planificar nuestras sesiones de entrenamiento. Vamos a hablar también de cómo saber en qué etapa de crecimiento es mejor entrenar cada capacidad, cómo saber en qué momento incluir el trabajo de fuerza de manera sistemática o empezar a trabajarlo más seriamente, y relacionado con esto, cómo determinar en qué momento las jugadoras o los jugadores están ingresando a la pubertad, que es un dato muy importante para planificar entrenamiento, principalmente en edades juveniles. ¿Qué es el yo-yo test y para qué sirve? Bien, el yo-yo test es un testeo que inventó Vangsbo en Dinamarca. Es un ex futbolista que después se especializó en entrenamiento y hoy es un científico, que consiste básicamente en correr desde una marca hasta otra ubicada a 20 metros, pisar y volver, y así repetidas veces al mismo tiempo que suena una señal auditiva, un beep. Probablemente muchos ya lo usaron o lo hicieron. Y a medida que va pasando la cantidad de carreras, disminuye el tiempo para llegar a esa distancia. Entonces va aumentando la velocidad en forma muy controlada y ese beep cada vez suena antes. ¿Qué pasa o para qué sirve entonces el yo-yo test? Existen tres tipos diferentes de yo-yo test. El yo-yo test endurance o de resistencia, que hace ese esfuerzo de ir y volver sin parar, continuo, y cada vez los beep van sonando más rápido y hay que ir aumentando la velocidad, continúa hasta el agotamiento. Después está el yo-yo test intermitente, que lo que hace es, el deportista tiene que ir, volver y descansa 5 segundos, y repite, ir, volver, descansa 5 segundos, continúa hasta el agotamiento o hasta que el deportista no llega a la marca al mismo tiempo que la señal auditiva. Y después el de recuperación o recovery intermitente, que es va, vuelve, pero descansa 10 segundos en lugar de 5 como si es en el intermitente. Entonces hay tres tipos: endurance o de resistencia intermitente o de recuperación intermitente. ¿Sí? El intermitente también se llama resistencia intermitente. ¿Sí? Básicamente consiste en eso: van aumentando la velocidad hasta que el deportista no llega a sostener esa velocidad y alcanzar la marca al mismo tiempo que el beep. ¿Querés saber para qué sirve cada uno? Te lo cuento en el próximo reel. A su vez, cada yo-yo tiene dos niveles, nivel 1 y nivel 2. El nivel 1 arranca de una velocidad muy baja y va subiendo de a poco, y el nivel 2 ya empieza a partir de una velocidad media o alta, según el yo-yo test. Bien, dijimos que hay tres tipos de yo-yo test. El de resistencia, que es continuo, ir y volver al mismo tiempo que la señal, de una marca de salida hasta una que se encuentra a 20 metros. Una intermitente, que es va, vuelve, descansa 5. Y una de recuperación intermitente, que va, vuelve, descansa 10. Básicamente, ¿qué mide cada uno? El de resistencia, como su nombre lo indica, mide la capacidad de sostener ese esfuerzo sin parar. Es decir, mide la resistencia de un deportista, y lo que tiene muy positivo este testeo es que se puede usar para calcular el VO2 máximo. El VO2 máximo ya vamos a hablar en otro momento, pero es una capacidad muy utilizada en el entrenamiento, ¿sí? Entonces, el test de yo-yo de resistencia se usa principalmente para medir la resistencia sin detenerse y calcular el VO2 máximo. El yo-yo de resistencia intermitente lo que hace precisamente es medir esfuerzos intermitentes con un descanso de 5 segundos e incrementando la velocidad, a ver hasta dónde alcanza el atleta a llegar y sostener ese ritmo. Y el del yo-yo de recuperación intermitente lo que hace es medir también la capacidad de recuperarse el atleta después de esfuerzos intensos. ¿Sí? Tiene que ir y volver, descansa 5 segundos, aumenta nuevamente la velocidad, ir y volver, descansa 10 segundos y así. Bien, el yo-yo test de resistencia intermitente mide esfuerzos intermitentes con un descanso de 5 segundos. El yo-yo test de recuperación intermitente mide esfuerzos intermitentes con una recuperación de 10 segundos, lo que le da al atleta la posibilidad de tener más tiempo de recuperarse antes de hacer un nuevo esfuerzo. Esto permite alcanzar velocidades más altas. ¿Para qué podríamos utilizar el yo-yo test? Primero, para saber el nivel de nuestros atletas. Ya existen
publicaciones que muestran resultados de yo-yo test de atletas de elite, de diferentes deportes, lo cual nos da la posibilidad de comparar y saber en qué nivel nos encontramos. Segundo, para saber si lo que estamos haciendo en el entrenamiento está funcionando, es decir, está mejorando la capacidad de realizar esfuerzos intermitentes a alta intensidad a nuestros deportistas, que en el hockey son los esfuerzos más importantes adentro de la cancha, ¿sí? Los de alta intensidad. Tercero, sirve también para organizar nuestro grupo de entrenamiento, agruparlo según la capacidad de cada uno. Como trabajamos con planteles y grupos grandes, nos sirve el yo-yo test para agrupar y que cada jugador trabaje un poquito más cercano a lo que sería un entrenamiento personalizado, ¿sí? Según la velocidad que alcanzó en el yo-yo test. Y cuarto, sirve para planificar el ejercicio intermitente. ¿Querés saber cómo planificar el ejercicio intermitente a partir del yo-yo test? Te lo cuento en el próximo reel. ¿Cómo se puede planificar el entrenamiento intermitente a partir de la evaluación del yo-yo test? Bastante simple, ¿sí? El yo-yo test tiene una tabla. Cada yo-yo test ya vimos que hay diferentes tipos de yo-yo y diferentes niveles, pero cada uno tiene una tabla en donde marca las velocidades a la que está corriendo el atleta en cada nivel de yo-yo. Entonces, al último nivel que llegaron le corresponde una velocidad. Esa velocidad, que es la máxima que alcanzaron en el yo-yo test, nos sirve como punto de partida para planificar el entrenamiento intermitente. Es decir, si una jugadora hizo el yo-yo test de recuperación intermitente nivel 1, llegó al nivel 15, por ejemplo, 15.1, nos fijamos en la tabla y la tabla va a dar una velocidad determinada, que puede ser 15 km por hora. Con esa velocidad nosotros podemos planificar las pasadas del intermitente y las distancias que tienen que alcanzar a 15 km por hora, y a partir de ahí empezar a planificar los bloques. Y si vemos que lo toleran y que lo logran hacer, podemos ir incrementando la velocidad, es decir, la distancia que tienen que recorrer en un tiempo determinado, de a poquito cada vez más, ¿sí? Pero partiendo no de un lugar imaginario, sino de la distancia que nos marcó la velocidad del yo-yo test. ¿Cómo sabemos qué edad es mejor para entrenar cada cualidad física? ¿O qué cualidad física deberíamos entrenar o tiene más posibilidades de mejorar en determinada edad de las jugadoras o los jugadores, principalmente en menores? Bueno, la mayoría de los que estudiamos educación física en algún momento vimos las fases sensibles. Hay un montón de investigadores, autores científicos que trabajaron sobre las fases sensibles del entrenamiento. Y hay diferentes cuadros, les voy a mostrar uno acá, pero hay un montón de variantes, más o menos van todos por el mismo lado, que es en cada etapa del desarrollo y el crecimiento, qué cualidades físicas se pueden incorporar o son más potenciales o más mejorables en esa etapa de crecimiento. Por ejemplo, muchos autores hablan de que la flexibilidad, lo ideal es entrenarla antes de la pubertad, y ahí es cuando más se puede mejorar. Por el contrario, muchos autores hablan de que la cualidad o la capacidad de la fuerza se puede entrenar de forma muchísimo más intensa a partir de la pubertad, ¿sí? Entonces, el cuadro de las fases sensibles es muy útil para saber qué capacidades físicas deberíamos entrenar con mayor énfasis en cada etapa del crecimiento. ¿Querés saber cómo saber en el club en qué momento están entrando en la pubertad? Te lo cuento en el próximo reel. Es muy común que pase que en equipos de adolescentes existe una diferencia muy marcada entre los que ya desarrollaron o ya entraron en la pubertad y los que no. Entonces, quizá en un mismo plantel tenemos jugadoras o jugadores que físicamente son muy diferentes porque están en distintas etapas de desarrollo. Esto debe ser tenido en cuenta al momento de entrenarlos, ¿sí? Porque no podemos trabajar con jugadores que todavía no desarrollaron de una manera sistemática en varias capacidades, y si no lo hacemos estamos perdiendo la posibilidad de hacerlos con los que sí ya desarrollaron. Entonces, ¿cómo hacemos en el club para establecer en qué momento están entrando en la pubertad? Hay distintas señales, ¿sí? Lo ideal es tener un contacto con los médicos y que lo determinen desde el consultorio, pero si no, en el club nosotros podemos hacerlo a través de la medición de la talla, es decir, de la altura. Si nosotros vamos midiendo a las jugadoras y a los jugadores en forma regular, es decir, varias veces durante el año o a principio de año, mitad de año y fin de año, y vamos haciendo un seguimiento del crecimiento, vamos a ver que todos los años crecen más o menos lo mismo, ¿sí? Desde que están en edad de infantiles o son chicos, van creciendo más o menos en forma pareja todos los años, hasta que en un momento, cerca de la etapa en donde generalmente entran a la pubertad, vamos a notar que da un salto ese número de talla, ¿sí?
crecen mucho de golpe y eso nos da una pauta clara de que están entrando en la pubertad, lo cual nos informa que podemos empezar a trabajar de manera diferente con esos jugadores, con esas jugadoras y de forma más sistemática para determinadas cualidades que así lo requieran. Como por ejemplo algo tan importante como el entrenamiento de fuerza. Hasta antes de la pubertad, un montón de autores establecen que se puede trabajar de manera introductoria, empezar a aprender la técnica de los ejercicios, fortalecer la zona media y demás, pero se puede empezar a entrenar la fuerza de forma sistemática y con más parecido a lo que se va a hacer en edades mayores o adultos a partir de la pubertad. Entonces por eso es tan importante identificar el momento en el que ingresan a ese ciclo y de esa forma poder empezar a trabajar. Bueno, eso fue todo por este episodio. Si te interesa saber más sobre preparación física, de hockey o de distintas disciplinas, suscríbete al canal, así te enterás cuando subimos nuevos videos. Deja tus comentarios, consultas para preparar los nuevos videos y tips para que sean más útiles para ustedes.